Imagina esto. Despiertas una mañana. Abres los ojos y sientes que todo está normal. La luz entra por la ventana, escuchas el tráfico lejano, el zumbido de la nevera. Te levantas, haces café, el aroma llena la cocina. Pero de repente, te detienes. Te das cuenta de algo aterrador. No tienes ningún recuerdo del día de ayer. Sabes que ayer existió. Ves los platos sucios en el fregadero, restos de una cena que no recuerdas haber cocinado. Ves ropa tirada en la silla. Hay huellas de barro en la entrada. Alguien estuvo aquí. Tú estuviste aquí. Pero tu mente está en blanco, como una cinta magnética borrada. ¿Quién cocinó esa cena? ¿Quién manchó el suelo? ¿Qué hiciste? ¿Con quién hablaste? ¿Qué descubriste en esas 24 horas que tu cerebro ha decidido eliminar por completo? Sientes un vacío en el estómago, una mezcla de pánico y confusión. Ahora, respira hondo y multiplica esa sensación por 8.000 millones de personas. Eso es exactamente lo que le ha pasado a la humanidad. Sufrimos una amnesia colectiva, global y profunda. Y el hueco negro en nuestra memoria, el punto ciego donde la realidad se rompe, tiene una fecha muy específica. El periodo alrededor del año 1700. Vivimos, trabajamos y dormimos sobre las ruinas de una civilización que era inmensamente superior a nosotros. Caminamos por sus calles, habitamos sus edificios, miramos sus estatuas y tenemos la arrogancia, la increíble soberbia de decir que nosotros lo construimos. Pero dentro de ti hay una voz que sabe que algo no encaja. Esa sensación extraña cuando ves una catedral gótica y te preguntas, ¿cómo diablos subieron esas piedras sin grúas hidráulicas? Esa duda punzante cuando ves un mapa antiguo que muestra tierras y ciudades que ya no existen. En la próxima hora voy a llevarte en un viaje que no es un viaje a través de la historia, sino a través de la mentira. Voy a mostrarte pruebas tan contundentes, tan físicas y tangibles, que te harán dudar de todo lo que te enseñaron en la escuela. Vamos a conectar puntos que los historiadores han tratado de ocultar bajo toneladas de polvo académico y explicaciones absurdas. Te advierto, lo que vas a ver hoy no es cómodo, va a desafiar tu visión del mundo. Puede que sientas rechazo al principio, puede que sientas miedo, pero si te quedas hasta el final de este video, te prometo una cosa. Nunca jamás volverás a mirar la ventana de tu propia casa de la misma manera. Pero antes de cruzar este umbral, antes de que empecemos a desenterrar lo que estaba prohibido, necesito que hagas algo importante. Dale al botón de suscribirse y activa la campana ahora mismo. Hazlo ahora. La información que compartimos en este canal a menudo incomoda al algoritmo, desaparece o es censurada. Asegúrate de estar dentro antes de que sea tarde. Y dale un me gusta si tienes el valor de cuestionar la realidad. ¿Listo? Bien, empecemos a romper la ilusión. La historia oficial que nos cuentan es un cuento de hadas mal escrito. Nos dicen que el siglo XVIII, la famosa Ilustración, fue el triunfo de la razón humana. Nos cuentan que pasamos de la oscuridad medieval, de la suciedad y la ignorancia, a la luz de la ciencia moderna casi por arte de magia. Nos muestran cuadros en los museos, hombres con pelucas blancas empolvadas, zapatos de tacón alto, medias de seda y pañuelos perfumados, sosteniendo planos de arquitectura con una mano delicada. Y nosotros asentimos como autómatas. Oh, sí, el rey Sol, Luis XIV, construyó Versalles para demostrar su poder. Oh, sí, Pedro el Grande construyó San Petersburgo en un pantano helado solo porque quiso. Aceptamos esta narrativa porque está en los libros de texto, porque los profesores la repiten, porque los documentales de televisión la refuerzan con música de violines. Pero hagamos algo que los historiadores tradicionales odian profundamente. Dejemos de lado la poesía y usemos las matemáticas. Usemos la lógica pura y dura. Detengámonos un momento en Versalles. Se nos vende como el epítome del lujo y poder humano. La historia oficial dice que este monstruo arquitectónico se construyó principalmente entre 1661 y 1710. Estamos hablando de más de 2.000 habitaciones, jardines que desafían la geometría sagrada, el famoso Salón de los Espejos con 357 espejos venecianos, cada uno fabricado en una época en la que la tecnología para hacer un espejo plano era casi alquimia y costaba una fortuna.
Las cifras son impresionantes, sí, pero se vuelven aterradoras y absurdas cuando empiezas a calcular la logística. Nos dicen que 36.000 trabajadores participaron en la obra. 36.000 hombres. Eso es la población de una ciudad entera en aquella época. Ahora, piensa en la logística real, no en la fantasía. Estamos hablando de una época sin camiones diésel, sin grúas hidráulicas, sin herramientas eléctricas, sin carreteras asfaltadas, solo caminos de tierra que se convertían en lodo intransitable con la más mínima lluvia. Dicen que movieron millones de toneladas de piedra, mármol, oro y vidrio. ¿Con qué? ¿Con carretas de madera tiradas por caballos? Hagamos el cálculo. Para mover los bloques de piedra necesarios solo para los cimientos y las paredes exteriores de Versalles, se necesitarían caravanas de carretas que se extenderían por kilómetros y kilómetros, bloqueando todo el tráfico de Francia día tras día durante 50 años, sin parar ni un segundo. ¿Y los caballos? ¿Dónde está la infraestructura para alimentar a decenas de miles de caballos necesarios para tal hazaña? Un caballo necesita kilos de grano y agua al día. ¿Dónde están los establos gigantescos que tendrían que haber existido en el sitio? ¿Dónde enterraban a los animales que morían de agotamiento cada hora? No hay rastro, no hay cementerios de caballos, no hay silos de grano gigantes. Y sobre los 36.000 trabajadores, ¿dónde comían? ¿Dónde dormían? Y lo más básico de todo, ¿dónde iban al baño? En un proyecto de esta escala, la logística sanitaria sería una pesadilla. Pero los historiadores pasan esto por alto, y aquí es donde la matemática empieza a contradecir la historia. Calcula la cantidad de piedra, calcula la precisión requerida, calcula el tiempo que cada golpe de cincel requiere. Las cifras no cuadran, no tienen sentido, son un cuento para niños. Nos hablan de millones de toneladas movidas, formadas, colocadas y decoradas con una precisión de joyero en una época en la que la esperanza de vida media era de 40 años y la mayoría de la gente no sabía ni escribir su nombre. Pero incluso si en un acto de fe ciega aceptamos que tenían una fuerza de voluntad sobrehumana, queda una pregunta aún más perturbadora. ¿Dónde están los documentos? En un proyecto de esta magnitud, en la burocracia francesa que lo anotaba todo, debería haber miles, millones de planos de construcción, debería haber dibujos detallados de cada habitación, de cada columna, de cada sistema hidráulico para las fuentes, debería haber contratos, nóminas, pedidos de materiales, cartas desesperadas entre arquitectos y constructores por retrasos. Con 36.000 trabajadores, debería haber listas interminables de nombres, lugares de origen, pagos. Pero si vas a los archivos nacionales, encuentras silencio. Unos cuantos bosquejos vagos, algunas descripciones poéticas, ningún plano de ingeniería detallado, ninguna documentación técnica completa. Para el supuesto proyecto de construcción más grande de su tiempo, existe menos papeleo que para la construcción de un garaje moderno en tu vecindario. Es como si el edificio hubiera aparecido de la nada y ellos simplemente hubieran inventado la historia después. Y Versalles no es un caso aislado, es solo la punta del iceberg. Mira hacia el este, a San Petersburgo, una ciudad que supuestamente fue creada de la nada sobre un terreno pantanoso y miserable en pocas décadas. Nos hablan de millones de bloques de granito. Algunos de estos bloques, como los de la columna de Alejandro o las columnas de la Catedral de San Isaac, pesan cientos de toneladas. La columna de Alejandro es un monolito de 600 toneladas. Déjame ponerlo en perspectiva. 600 toneladas es el peso de 400 coches familiares compactados en una sola pieza de piedra. La historia oficial nos cuenta sin pestañear que campesinos rusos con barbas largas y botas de trapo movieron estas piedras usando rodillos de madera y fuerza muscular. Rodillos de madera, piénsalo, pon 600 toneladas sobre troncos de madera. ¿Qué pasa? La madera se tritura, se convierte en polvo. La física no perdona, la fricción y el peso aplastarían cualquier sistema de transporte primitivo. Y sin embargo, nos dicen que no solo las movieron, sino que las levantaron y las colocaron con una precisión milimétrica.
Nos dicen que drenaron pantanos imposibles, vertieron cimientos que hoy nos costaría replicar y crearon una de las ciudades más bellas y complejas del mundo en una sola generación, con tecnología que apenas servía para construir una cabaña de troncos. Y de nuevo, la misma pregunta maldita. ¿Dónde están los planos? ¿Dónde están los arquitectos reales? ¿Dónde están los nombres de los ingenieros que sabían cómo calcular el centro de gravedad de una roca de 600 toneladas para que no matara a 1000 personas al levantarla? Encontrarás algunos nombres en Wikipedia, claro. Domenico Tresini, Jean-Baptiste Alexander Leblond, arquitectos famosos, nos dicen, genios de su tiempo. Pero mira más de cerca, rasca la superficie, busca sus registros de formación, busca sus proyectos anteriores, busca el camino que los llevó de ser artesanos desconocidos a maestros de lo imposible. Encontrarás vacíos, encontrarás contradicciones, encontrarás fechas que no cuadran. Es como si alguien hubiera insertado estos nombres en la historia a posteriori, como si fueran personajes no jugables en un videojuego creado solo para dar una explicación a una estructura que ya estaba allí. Son fantasmas, fantasmas creados para sostener una narrativa que sin ellos se derrumbaría. Imagina por un segundo una posibilidad diferente. Una posibilidad que explica la falta de planos, la falta de herramientas, la imposibilidad logística. Imagina que Luis XIV no construyó Versalles. Imagina que Pedro el Grande no construyó San Petersburgo. Imagina que ellos simplemente las encontraron. Imagina que llegaron a ciudades vacías, ciudades abandonadas por una catástrofe anterior, ciudades cubiertas de vegetación y lodo, y lo que llamamos construcción fue en realidad una operación masiva de limpieza, restauración y apropiación. Entraron en los palacios vacíos, quitaron el polvo, colgaron sus propios cuadros, pusieron sus propios muebles, que por cierto se ven ridículamente pequeños en esos salones gigantes, y dijeron, yo hice esto. Eso explicaría por qué no hay planos, porque nunca los dibujaron. Explicaría por qué la tecnología de construcción parece haber retrocedido después, porque nunca tuvieron esa tecnología, solo heredaron el resultado. Y si miras las fotos antiguas, las primeras fotografías daguerrotipos de mediados del siglo XIX de París, de San Petersburgo, de Roma, notarás algo que te helará la sangre. Las ciudades están desiertas. Vemos avenidas gigantescas, edificios majestuosos, plazas diseñadas para multitudes y están vacías. O peor aún, ves a unas pocas figuras fantasmales, personas vestidas con ropa que parece vieja, caminando sin rumbo o vendiendo cosas en el suelo en medio de ruinas magníficas. Parecen hormigas habitando el esqueleto de un dinosaurio muerto. Parecen supervivientes post-apocalípticos viviendo en los restos de una civilización de dioses. Porque eso es exactamente lo que somos. Somos ocupas en una tierra que no construimos. Pero la prueba más evidente, la prueba que no requiere cálculos matemáticos ni archivos históricos, está literalmente a la altura de tus tobillos. Si caminas por el centro histórico de cualquier ciudad europea, Viena, Praga, Budapest, Londres, incluso ciudades en América del Norte como Nueva York o Boston, notarás algo tan omnipresente que tu cerebro ha aprendido a ignorarlo. Mira los edificios antiguos, mira la planta baja. ¿Qué ves? Ves ventanas, pero no son ventanas normales. Son ventanas que están cortadas por la mitad por el suelo de la calle. La mitad superior de la ventana asoma por encima de la acera y la mitad inferior está enterrada bajo tierra. A veces ves pisos enteros hundidos, donde tienes que bajar escaleras para entrar a lo que llaman sótano. La explicación oficial es risible. Nos dicen que es el nivel cultural. Nos dicen que el suelo ha subido a lo largo de los siglos por la acumulación de polvo, suciedad y repavimentación. Piénsalo un momento. ¿El suelo sube uniformemente 2 o 3 metros en todas las ciudades del mundo al mismo tiempo? ¿Sin que nadie se dé cuenta? ¿Sin que nadie lo limpie? Están sugiriendo que nuestros antepasados eran tan increíblemente vagos que cuando la suciedad cubría sus ventanas, en lugar de barrer la calle, decidían usar la ventana como puerta y subir al siguiente piso. Es absurdo, es un insulto a la inteligencia.
Si entras en esos supuestos sótanos, no encuentras bodegas de carbón, encuentras salones, encuentras techos abovedados con decoraciones de estuco, encuentras marcos de ventanas completos que ahora miran a un muro de tierra. Fueron construidos para recibir luz solar, fueron construidos para ser habitados. No son sótanos, son plantas bajas que fueron sepultadas. Algo sucedió, algo enterró estas ciudades bajo metros de tierra y lodo. Un evento catastrófico global, un diluvio de barro que la historia oficial ha borrado de los libros, pero que dejó su marca en cada edificio antiguo del planeta. Y alguien, después del desastre, decidió no desenterrar el pasado, sino construir encima, ocultarlo y reescribir la memoria de la especie humana. Pero esto es solo el principio. Lo que está enterrado bajo ese lodo no son solo edificios, son secretos sobre quiénes éramos realmente y qué tipo de poder manejábamos. Un poder que tiene que ver con la energía, con la vibración, con algo que hemos olvidado. Y para entender eso, tenemos que mirar no solo abajo, a la tierra, sino arriba, a las torres, a las cúpulas y a los cielos. Prepárate porque lo que viene a continuación va a cambiar tu forma de entender la religión, la arquitectura y la electricidad para siempre. Sigue mirando, porque no vas a creer lo que encontraron debajo de esos supuestos sótanos. Bienvenido al subsuelo. Bienvenido a la realidad que han tapiado, pavimentado y escondido justo debajo de las suelas de tus zapatos. Antes de seguir, quiero que hagas un ejercicio mental. Imagina tu casa. Imagina que dejas de barrer el suelo. Imagina que tu ciudad deja de limpiar las calles. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para que el polvo y la basura cubran el primer piso de tu edificio? ¿100 años? ¿1000 años? La respuesta es nunca. El viento se lleva el polvo, la lluvia limpia las calles, la materia orgánica se descompone. Y sin embargo, los historiadores, con sus títulos universitarios y sus miradas condescendientes, nos piden que creamos en el mito de la capa cultural. Nos dicen que las ciudades antiguas, como Roma, Londres, París o Moscú, se hundieron lentamente porque la gente era tan primitiva que simplemente dejaba que la basura se acumulara hasta tapar sus propias ventanas. Piénsalo, es un insulto a la lógica humana. Tú dejarías que la tierra tapara tu ventana y luego dirías, bueno, supongo que ahora vivo en un sótano. No, limpiarías la maldita ventana. Pero si rechazas la explicación oficial de la capa cultural, te quedas con una realidad mucho más aterradora. El suelo no subió poco a poco, el suelo llegó de golpe. Estamos hablando del diluvio de barro, un cataclismo global de licuefacción del suelo. Imagina una ola, no de agua, sino de tierra líquida, arcilla y lodo, moviéndose a través de los continentes, tragándose la planta baja de cada edificio en su camino, solidificándose casi al instante y atrapando la historia en una tumba de sedimento. Esto explica por qué, cuando hoy en día hacen obras profundas en el centro de las ciudades, para arreglar tuberías o construir el metro, los obreros se quedan pálidos. He visto fotos de excavaciones urbanas recientes. Rompen el asfalto, cavan 3, 4, 5 metros, ¿y qué encuentran? No encuentran cimientos, encuentran puertas, encuentran arcos completos que ahora miran a un muro de tierra, encuentran farolas enterradas a la altura de lo que hoy llamamos suelo. Hay edificios enteros debajo de nuestros edificios. Lo que tú llamas planta baja, en realidad es el primer o segundo piso de la estructura original. Un ejemplo brutal ocurrió durante la restauración del Museo Politécnico en Moscú. Los planos oficiales decían que el edificio tenía unos cimientos normales, pero cuando empezaron a excavar para fortalecer la estructura, descubrieron que el edificio continuaba hacia abajo. Metros y metros de galerías perfectas, ventanas con cristales intactos mirando hacia la tierra, puertas con sus bisagras, y lo más inquietante, no había escombros de construcción, no era basura tirada allí, era una planta baja funcional que fue sepultada repentinamente. Y no es solo Rusia, mira el Capitolio en Estados Unidos, mira el Vaticano. Si observas los grabados antiguos, verás escaleras inmensas que hoy son mucho más cortas. El suelo se ha tragado la base de nuestra civilización, y nosotros, como una especie con amnesia, simplemente pavimentamos encima. Convertimos las ventanas enterradas en tragaluces de sótano, y seguimos con nuestras vidas, ignorando que caminamos sobre los techos de un mundo olvidado. Y aquí es donde entra el arte para darnos la bofetada final.
¿Has oído hablar de los ruinistas? Pintores de los siglos XVII y XVIII como Giovanni Battista Piranesi o Hubert Robert. La historia del arte oficial los llama fantasiosos. Dicen que pintaban caprichos, escenas imaginarias de ruinas romanas exageradas para decorar los salones de los ricos. Pero, ¿y si no estaban imaginando nada? ¿Y si estaban actuando como fotógrafos de su época? Mira los grabados de Piranesi. Mira con atención. Ves arquitecturas ciclópeas, arcos gigantescos, columnas que tocan el cielo. Y todo está en ruinas. Todo está cubierto de vegetación salvaje, árboles creciendo en los tejados de palacios imperiales. Y abajo, en el suelo, entre el barro y las piedras caídas, ves a personas diminutas, personas vestidas con harapos, cocinando con fogatas improvisadas entre los restos de una tecnología de piedra que claramente no les pertenece. Esas personas somos nosotros, son nuestros tatarabuelos, supervivientes de un reinicio global, deambulando aturdidos por los restos de la civilización de los gigantes, tratando de sobrevivir en un mundo postapocalíptico que la historia luego reescribió como el Renacimiento o el Neoclasicismo. No hubo un renacimiento tal como nos lo cuentan. No redescubrieron el estilo antiguo, simplemente desenterraron lo que pudieron. Limpiaron el barro de los pisos superiores e instalaron allí. La resurrección de la arquitectura clásica no fue una moda, fue una necesidad. Ocuparon lo que quedó en pie. Por eso tantos edificios gubernamentales antiguos tienen puertas de 5 metros de altura. ¿Para qué necesita un humano de 1,70 m una puerta de 5 metros? Nos dicen, es para impresionar, es simbólico. Mentira, es funcional. Era funcional para los seres que construyeron eso. Nosotros simplemente le pusimos una puerta pequeña de madera en la parte baja de la puerta gigante original porque no podíamos mover las hojas inmensas de metal o madera petrificada que había antes. Somos parásitos viviendo en la concha de un organismo muerto mucho más grande y complejo. Y esto nos lleva a la pregunta inevitable. Si estos edificios no eran solo palacios para reyes vanidosos, si su tamaño, su orientación, sus materiales y su ubicación global siguen un patrón, ¿qué eran realmente? Porque nadie mueve millones de toneladas de granito, nadie construye agujas cubiertas de oro y cobre, nadie diseña cúpulas con una acústica capaz de alterar la conciencia humana solo por decoración. Esos edificios tenían una función técnica, una función energética. Prepárate, porque vamos a dejar el barro y vamos a mirar al cielo. Lo que te han dicho que son iglesias, catedrales y templos podrían ser en realidad la red eléctrica más sofisticada y gratuita que jamás haya existido. Una red que fue apagada, desmantelada y convertida en lugares de culto para que olvidáramos que alguna vez la energía era libre para todos. La cruz en lo alto de la catedral no siempre fue un símbolo religioso, era una antena. Y te voy a demostrar por qué. Desprográmate, ahora mismo. Necesito que borres de tu mente la palabra iglesia. Borra la palabra catedral. Borra la palabra mezquita o templo. Esas son etiquetas que nos pusieron después para que no hiciéramos preguntas. Ahora, mira esos edificios con los ojos de un ingeniero eléctrico, no con los de un turista religioso. ¿Qué ves realmente? ¿Ves una estructura de piedra masiva? Sí, pero mira los detalles. Ves agujas que pinchan el cielo. Ves cúpulas con formas perfectas de resonancia. Ves rosetones que parecen diagramas de ondas magnéticas. Y sobre todo, ves metal. Mucho metal en los lugares más altos. Oro, cobre, hierro. ¿Por qué nuestros antepasados, supuestamente supersticiosos y pobres, gastarían toneladas de oro y cobre para cubrir la punta de una torre a 1000 metros de altura donde nadie puede verlo? ¿Para que Dios lo vea mejor? No. El oro y el cobre son los mejores conductores eléctricos que existen. Lo que estás viendo no son casas de oración, son máquinas. Son plantas de energía, son condensadores gigantes diseñados para cosechar la electricidad atmosférica. La ciencia oficial admite que la atmósfera de la Tierra está cargada de energía. Hay un campo eléctrico vertical constante.
Cuanto más subes, mayor es el voltaje. A la altura de una punta de una catedral gótica hay miles de voltios de electricidad estática gratuita, limpia y constante, esperando ser recolectada. ¿Te suena a Tesla? Nikola Tesla quería darle al mundo energía libre e inalámbrica con su torre Wardenclyffe. Nos dicen que él inventó esa idea, pero la verdad es que Tesla no inventó nada, él redescubrió cómo funcionaba la antigua red mundial. Él intentó volver a encender una maquinaria que llevaba apagada 200 años. Analiza la anatomía de una catedral. La aguja es la antena, el pararrayos que captura la carga del éter, de la ionosfera. Esa carga baja por las estructuras de hierro que están incrustadas dentro de la piedra. Y sí, las catedrales góticas tienen esqueletos de hierro que la historia oficial ignora. La cúpula actúa como un acumulador, una batería gigante que almacena y condensa esa energía vibracional. ¿Y el interior? ¿Has notado cómo te sientes cuando entras en una de estas estructuras antiguas? El aire cambia, el sonido cambia, sientes una presión en el pecho, una claridad mental o una paz repentina. No es santidad, es electromagnetismo, es ionización. Estos edificios ionizaban el aire, creaban un ambiente de alta frecuencia que podía sanar el cuerpo, potenciar la mente y, lo más importante, proveer energía inalámbrica a la ciudad que los rodeaba. Imagina un mundo sin cables. Imagina que las farolas de la calle se encienden solas por proximidad a la torre generadora. Imagina tranvías que funcionan sin catenarias. Tenemos fotos de finales del siglo XIX de tranvías sin caballos y sin cables eléctricos visibles. ¿Cómo se movían? Nos dicen baterías primitivas. ¿Baterías en 1890 capaces de mover toneladas todo el día? Imposible con su tecnología oficial. La respuesta es inducción atmosférica. La energía estaba en el aire, era el éter, ese quinto elemento que la ciencia moderna se apresuró a borrar de la tabla periódica y declarar inexistente, porque si aceptas que el éter existe, aceptas que la energía es gratis y que no necesitas pagarle a la compañía eléctrica a fin de mes. Y hay una prueba doméstica que te hará explotar la cabeza. Mira los castillos y palacios antiguos. Versalles, el Hermitage, los castillos del Loira. Son inmensos, con techos de 10 metros de altura, y no tienen aislamiento térmico, y lo más increíble, originalmente no tenían baños ni sistemas de calefacción convencionales. ¿Cómo sobrevivían los reyes al invierno sin congelarse? ¿Con chimeneas de leña? Intenta calentar un salón de baile de 500 metros cuadrados con una chimenea de leña. Te morirás de frío a 3 metros del fuego. Pero mira esas chimeneas antiguas. Muchas de ellas son gigantescas, caben 3 personas dentro, y si revisas los planos originales o las inspeccionas hoy, descubrirás algo insólito. Muchas no tienen salida de humos, no tienen tiro hacia el techo, son ornamentales, o eso nos dicen. ¿Y si no quemaban madera? ¿Y si en esas estructuras metálicas se colocaban dispositivos que reaccionaban con la energía electromagnética de la casa, emitiendo calor radiante sin fuego, sin humo y sin coste? Radium heaters, calefactores de éter. Por eso no hay hollín en los palacios antiguos hasta que llegamos nosotros, los salvajes del siglo XIX, y empezamos a quemar carbón sucio dentro de máquinas delicadas que no entendíamos. Pero la red de energía no terminaba en las ciudades. Se extendía por todo el planeta a través de algo que hoy llamamos fortalezas estrella o starforts. Abre Google Earth después de este video. Busca ciudades como Naarden, en Holanda, Palmanova, en Italia, o la fortaleza de Pedro y Padro en Rusia. Verás formas geométricas perfectas, estrellas de 5, 6, 10 puntas rodeadas de agua. Los historiadores militares nos dicen, son bastiones defensivos para desviar las balas de cañón. Es la explicación más estúpida jamás inventada. Un muro recto es mejor para la defensa. Estas formas son increíblemente complejas de construir y tácticamente son una pesadilla para defender. Pero si las miras desde arriba con ojos de ingeniero informático, ¿a qué se parecen? Se parecen a un circuito impreso, se parecen a la placa base de tu ordenador, se parecen a componentes de radiofrecuencia y, curiosamente, siempre están situadas cerca del agua. El agua es diamagnética, el agua amplifica la señal. Estas fortalezas no eran para la guerra, eran los nodos de la red, eran las subestaciones que distribuían la frecuencia y la energía del agua a la Tierra, armonizando el planeta entero. Hay miles de ellas.
en Europa, en América, en África, en medio de la nada en Siberia. Una red unificada, global, construida por la misma mano, con el mismo diseño, en una época en la que supuestamente no sabíamos ni dibujar un mapa del mundo correcto. Y por último, el sonido. No podemos olvidar los órganos de tubos, esos monstruos de metal y madera en las iglesias. Nos dicen que eran para tocar himnos a Dios. ¿En serio? ¿Necesitas una máquina de ingeniería de precisión tan compleja como un motor a reacción solo para música? Los órganos generan ondas sonoras de ultra baja y ultra alta frecuencia. El sonido es vibración. La vibración puede levitar objetos. La vibración puede romper piedras. La vibración puede alterar la conciencia. Y si las catedrales no eran lugares de sumisión, sino cámaras de resonancia donde el sonido y la energía eléctrica se combinaban para curar a la población, para elevar su estado mental o incluso para propósitos tecnológicos que hemos olvidado, como la teleportación o la comunicación instantánea. Teníamos el paraíso, teníamos energía limpia, libre y edificios que nos protegían y nos elevaban. Éramos literalmente dioses en la tierra. Pero alguien bajó el interruptor. Alguien decidió que la humanidad no merecía ese poder. O quizás hubo una guerra en el cielo, una guerra con armas que hicieron temblar la tierra y licuaron el suelo. La red se apagó, las antenas fueron arrancadas o sustituidas por cruces, los condensadores se vaciaron, las fortalezas estrella fueron bombardeadas o inundadas, y entramos en la oscuridad. Entramos en la era del carbón, del humo, del trabajo esclavo y de la ignorancia. Y para ocultar el crimen, le prendieron fuego a la escena del crimen. Porque no creas que la destrucción fue solo natural. Hubo un esfuerzo sistemático, deliberado y maníaco por quemar lo que quedaba. ¿Por qué todas las grandes ciudades del mundo ardieron accidentalmente en el siglo XIX? Prepárate, porque en el próximo capítulo vamos a hablar del fuego. Vamos a hablar de cómo quemaron nuestra herencia para que no recordáramos quiénes éramos. La era del fuego y la ceniza empieza ahora. Todo crimen perfecto necesita un incendio. El fuego es el borrador definitivo. El fuego no solo destruye la evidencia física, destruye la memoria. Si quieres ocultar un asesinato, quemas el cuerpo. Pero si quieres ocultar el asesinato de una civilización entera, tienes que quemar el mundo. Y eso es exactamente lo que hicieron. Abre los libros de historia y mira las fechas. Hay un patrón tan obvio que duele verlo. Siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX. De repente, todas las grandes ciudades del imperio, todas las metrópolis de esa antigua civilización global, empiezan a arder una por una. No son incendios normales, son infiernos. Londres 1666, Moscú 1812, Washington 1814, Chicago 1871, Boston 1872, Seattle 1889, San Francisco 1906. La lista es interminable. Ciudades separadas por océanos, gobernadas por distintos reyes y presidentes, sufren exactamente el mismo destino. Y la explicación oficial es siempre un insulto a nuestra inteligencia. Una vaca pateó una lámpara, un panadero dejó el horno encendido, un cigarrillo cayó en la paja. ¿Nos toman por idiotas? Estamos hablando de ciudades construidas mayoritariamente en piedra y ladrillo, con avenidas anchas diseñadas precisamente para evitar la propagación del fuego. La piedra no arde, el ladrillo no arde. Puedes tirar una antorcha a una pared de granito y no pasará nada. Sin embargo, las fotos y los testimonios de estos grandes incendios describen algo que desafía la física de un incendio de madera. Describen llamas de colores extraños, vientos huracanados que aspiraban el oxígeno y temperaturas tan extremas que el metal se fundía y corría por las calles como agua. Mira las fotos de las secuelas del incendio de Chicago o de San Francisco. No parecen ciudades quemadas, parecen ciudades bombardeadas. Parecen Hiroshima en 1945. Edificios de mampostería masiva reducidos a polvo y escombros a nivel del suelo. Hay bloques de granito derretidos. Repito, derretidos. Se llama vitrificación.
Para vitrificar la piedra, para convertirla en cristal, necesitas temperaturas superiores a los 2000 grados centígrados. Un incendio de madera o carbón apenas llega a los 800 o 900 grados. Una vaca y una lámpara de queroseno no pueden derretir el acero estructural ni convertir un palacio de piedra en un charco de lava. Lo que vemos en esas fotos no es el resultado de un accidente doméstico, es el resultado de armas de energía dirigida, es el resultado de un ataque deliberado desde el aire o desde el espacio para demoler la infraestructura de la vieja guardia. Fue una operación de tierra arrasada. Destruyeron los centros de poder, las bibliotecas, los registros y la tecnología que quedaba. Y luego, sobre las cenizas aún calientes, construyeron su nueva narrativa. Y aquí viene la segunda mentira imposible, la velocidad de la reconstrucción. Nos dicen que, después de que Chicago fuera borrada del mapa en 1871, la ciudad fue reconstruida completamente en madera y piedra en apenas 2 o 3 años, más grande y más bella que antes para la exposición mundial. ¿Cómo? Con una población traumatizada, sin recursos, sin bancos, se quemó el dinero, sin infraestructura, ¿levantaron rascacielos en 2 años? Es logísticamente imposible incluso hoy con toda nuestra tecnología. La única explicación lógica es que no lo reconstruyeron todo, simplemente repararon lo que el arma no destruyó del todo. Lavaron la cara a las ruinas, terminaron de demoler lo que no servía y presentaron la ciudad vieja como nueva. El mito del ave fénix que renace de las cenizas es la tapadera perfecta para el saqueo. Pero el fuego no fue la única arma. Hubo frío, un frío antinatural. ¿Has oído hablar del año sin verano? 1816. Oficialmente dicen que un volcán en Indonesia, el monte Tambora, entró en erupción y la ceniza tapó el sol. Pero los registros climáticos y los diarios de la época sugieren algo mucho más siniestro. Hubo una niebla seca y constante que no se iba con el viento. El sol se veía pálido, sin fuerza. Nevó en junio. Los pájaros caían muertos del cielo. Las cosechas se pudrieron en los campos de Europa, América y Asia. Hubo hambrunas masivas. Cientos de miles, quizás millones de personas murieron de hambre y frío. La población mundial se desplomó. ¿Y si 1816 no fue un volcán? ¿Y si fue un invierno nuclear o el resultado de una guerra climática a gran escala? Ese fue el golpe de gracia. Primero el diluvio de barro que enterró los pisos bajos, luego el fuego que arrasó los centros de conocimiento, y finalmente el invierno artificial que mató a los supervivientes y rompió la cadena de transmisión de la memoria. Imagina a los supervivientes de 1820, hambrientos, congelados, huérfanos, vagando por un mundo roto. En esa situación, no te importa la historia, no te importa cómo funcionaba la electricidad atmosférica, solo quieres comer, solo quieres sobrevivir. En una sola generación, el conocimiento se perdió. Los abuelos murieron sin poder contar la verdad a los nietos. Y en ese vacío, en ese trauma colectivo, los nuevos gobernantes, los controladores, entraron con sus libros de historia recién impresos, con sus nuevas religiones y sus nuevos reyes, y dijeron, siempre ha sido así, nosotros os salvaremos, nosotros construimos todo esto. Y la gente, desesperada por orden y comida, les creyó. Aceptaron la mentira a cambio de pan, pero quedaba un problema logístico para los controladores. Tenían las ciudades vacías, o medio destruidas. Tenían la infraestructura, pero les faltaba mano de obra. La población había sido diezmada. Faltaban adultos, faltaban trabajadores. Y aquí es donde entramos en el capítulo más oscuro, triste y perturbador de esta historia oculta. Si te preguntabas de dónde venimos, ¿por qué de repente la población mundial se disparó exponencialmente a mediados del siglo XIX, apareciendo millones de personas de la nada? La respuesta te va a revolver el estómago. ¿Has notado la obsesión del siglo XIX con los orfanatos? Con los niños expósitos, con los trenes llenos de bebés sin padres que cruzaban países enteros? No era caridad, era repoblación. Prepárate, porque lo que viene ahora no te lo enseñaron en ninguna clase de historia, y es la pieza clave para entender por qué nadie recuerda nada. Vamos a hablar de los niños.
Vamos a hablar de las incubadoras. Si tienes el estómago débil, este es el momento de respirar hondo, porque lo que vamos a destapar ahora es el secreto más oscuro de la élite moderna. Hemos hablado de edificios enterrados y de incendios provocados, pero nos falta la pieza humana. ¿Cómo reemplazas a una población que sabe la verdad por una población obediente que no hace preguntas? La respuesta es simple y macabra. Eliminas a los padres y adoctrinas a los hijos. Miremos un fenómeno que la historia oficial trata como una curiosidad médica, pero que esconde algo monstruoso: las incubadoras de bebés. A finales del siglo XIX y principios del XX, en lugares como Coney Island de Nueva York o en las ferias de Berlín y París, la atracción más popular no era la montaña rusa, eran salones llenos de incubadoras de cristal con bebés vivos dentro. La gente pagaba entrada para verlos. Nos dicen que eran bebés prematuros y que el Dr. Cooney intentaba salvarlos. Pero miremos los números. Había miles, filas y filas de bebés. ¿Dónde estaban las madres? ¿Por qué los hospitales tradicionales no tenían esta tecnología, pero las ferias de atracciones sí? ¿Por qué se exhibían como ganado? Existe la teoría aterradora de que estos no eran niños nacidos de forma natural. Eran niños cultivados o recuperados de los laboratorios de la civilización anterior, o quizás supervivientes masivos de la catástrofe que fueron recogidos y procesados industrialmente. Esto nos lleva a los trenes de huérfanos, orphan trains. Entre 1854 y 1929, se estima que más de 250,000 personas fueron transportados desde las ciudades de la costa este de Estados Unidos hacia el medio oeste y el oeste. 250,000 de niños sin padres. ¿De dónde salieron tantos huérfanos de golpe? ¿Qué guerra hubo en Nueva York o Boston que mató a 250,000 pares de padres, pero dejó vivos a sus hijos? No tiene sentido, a menos que los padres hubieran sido eliminados sistemáticamente o hubieran perecido en el cataclismo de barro y frío. Estos niños fueron subidos a trenes, despojados de sus nombres, de su religión y de su historia familiar, y enviados a granjas lejanas para trabajar como mano de obra esclava. Fueron reseteados. Un niño sin pasado es un lienzo en blanco. A estos niños se les enseñó la nueva historia. Se les enseñó que Colón descubrió América, que construimos todo con madera y esfuerzo, y que antes de nosotros solo había salvajes. Estos niños son nuestros bisabuelos. Nuestra memoria histórica fue cortada de raíz en ese tren. Somos una especie de huérfanos con amnesia inducida. Y mientras adoctrinaban a los niños en las escuelas, tenían que convencer a los pocos adultos restantes de la gran mentira tecnológica. Aquí entra el mayor espectáculo de ilusionismo de la historia: las exposiciones universales. Chicago 1893, San Luis 1904, San Francisco 1915, París 1900. Mira las fotos de la Exposición Colombina de Chicago. La llamaban la Ciudad Blanca, un complejo de edificios neoclásicos gigantescos, canales de agua al estilo de Venecia, cúpulas doradas, iluminación eléctrica masiva años antes de que la bombilla fuera común en las casas. Era una ciudad de ensueño, más grande y majestuosa que la Roma imperial. Y la historia oficial nos dice, y te juro que esto es lo que dicen los libros, que todo eso se construyó en menos de 2 años usando madera, paja y yeso. Nos dicen que era cartón-piedra, decorado efímero. Perdón, mira las fotos de alta resolución. Ves columnas de mármol, ves estatuas de bronce de 10 metros, ves estructuras que soportan miles de personas en sus techos. ¿Yeso y paja? Si fuera yeso, con la primera lluvia de Chicago se habría derretido todo. Pero aguantaron tormentas. No construyeron esas ciudades para la feria. Esas ciudades ya estaban ahí. Eran los restos intactos de la Gran Tartaria, de la civilización global. Lo que hicieron las élites fue vallar la zona, limpiar los edificios, pintarlos de blanco para ocultar la vejez de la piedra o las marcas de quemaduras y ponerles banderas.
Invitaron al mundo a verlas y dijeron: «Mirad lo que hemos construido, mirad el progreso». Fue un ritual de usurpación. Pero aquí viene la parte criminal. ¿Qué pasaba cuando terminaba la feria? Después de 6 meses o un año. Las destruían. Dinamitaban los edificios, los incendiaban, los tiraban a los lagos. La exposición de San Luis, la de Chicago, la de San Francisco, todas acabaron en escombros apenas cerraron sus puertas. ¿Por qué? ¿Por qué gastar millones de la época y millones de horas de trabajo para construir la ciudad más bella del mundo y luego demolerla 6 meses después? Es un absurdo económico y humano. A menos que no la hubieras construido tú. Tenían que destruirlas. No podían dejar que la gente habitara esos edificios porque tarde o temprano descubrirían la tecnología real. Descubrirían que no había baños, que la calefacción era etérica, que los materiales eran indestructibles. Tenían que mostrarlos para alardear de poder y luego borrarlos del mapa para mantener el secreto. Fue una demolición controlada de la historia. Nos enseñaron la verdad por un instante, nos dijeron que era mentira, yeso, y luego la hicieron desaparecer. Y para reforzar la mentira del progreso, en estas mismas ferias exhibían a seres humanos en jaulas, indígenas, personas de tribus, gente primitiva. Crearon zoológicos humanos para contrastar. El mensaje subliminal era: mirad, ellos son el pasado, salvajes y sucios. Nosotros, los hombres de sombrero de copa que hemos construido esta ciudad blanca, somos el futuro. Fue una operación psicológica brillante y perversa. Utilizaron la arquitectura de los dioses antiguos para justificar su propia superioridad y su derecho a gobernar el nuevo mundo. Vivimos en un cargo cult planetario. ¿Sabes lo que es un culto cargo? Durante la Segunda Guerra Mundial, tribus del Pacífico vieron llegar aviones americanos con comida. Cuando la guerra terminó y los aviones dejaron de venir, las tribus construyeron aviones de paja y madera, se pusieron cocos en las orejas simulando auriculares de radio y marcharon imitando a los soldados, esperando que los dioses del cielo volvieran con suministros. Nosotros hacemos lo mismo. Construimos edificios de hormigón feo y cristal que imitan las formas del pasado, pero sin su función. Vamos a las catedrales y cantamos, imitando el sonido, pero sin activar la energía. Votamos a políticos que no mandan, creyendo que el sistema funciona. Imitamos a una civilización muerta sin entender su esencia. Nos han dado juguetes rotos. Nos han dado la versión light de la realidad. Nos han convencido de que el petróleo y el carbón son la única forma de energía, mientras las antenas de los edificios antiguos se oxidan sobre nuestras cabezas, desconectadas de la fuente inagotable que una vez alimentó al mundo. Hemos recorrido un largo camino en estos minutos. Hemos visto la imposibilidad de las piedras, el barro que lo cubrió todo, la energía del éter, el fuego que quemó la evidencia, y los trenes que se llevaron a los testigos. El cuadro está casi completo. Pero queda una última pregunta, la pregunta más importante de todas. Si todo esto es cierto, ¿quiénes somos nosotros realmente? ¿Y qué podemos hacer ahora que sabemos que vivimos en una mentira? No te vayas todavía. El final de este viaje no es sobre el pasado, es sobre tu futuro, es sobre lo que vas a hacer mañana por la mañana cuando salgas a la calle y veas la verdad. Vamos a la conclusión. Es hora de despertar del todo. Respira. Tómate un segundo y simplemente respira. Siente el aire entrar en tus pulmones. Ese aire que respiras es lo único real que tienes ahora mismo, porque todo lo demás, toda la estructura de la realidad que creías conocer, acaba de desmoronarse. Hemos llegado al final del laberinto. Hemos recorrido juntos el camino de las piedras imposibles, hemos descendido a los pisos enterrados por el barro, hemos tocado las antenas de una red de energía prohibida, hemos visto el fuego que quemó nuestra memoria, y hemos mirado a los ojos de los niños huérfanos que repoblaron un mundo fantasma. Ahora, da un paso atrás. Aléjate del cuadro y míralo en su totalidad. Ya no son anécdotas sueltas, ya no son teorías de Internet. Es un patrón, es una huella digital, y esa huella nos dice una verdad ineludible.
La historia de la humanidad es una mentira pactada. No somos la cima de la evolución, no somos el resultado de un progreso lineal y constante desde las cavernas hasta el iPhone. Somos, muy probablemente, los supervivientes de un naufragio estelar. Somos una especie con amnesia traumática, vagando por los pasillos de una mansión que no sabemos cómo construir, calentándonos con los muebles rotos de los antiguos dueños. Pero esto nos lleva a la pregunta final, la pregunta que ha estado latiendo en tu cabeza durante toda esta hora. Si no construimos esto, si fuimos reseteados, si nos ocultaron nuestro potencial, ¿quiénes somos realmente? ¿Y por qué se tomaron tanta molestia para engañarnos? La respuesta es, paradójicamente, una buena noticia. Si se esforzaron tanto en quemar libros, en demoler ciudades, en inventar cronologías falsas y en adoctrinarnos desde la infancia, es porque nos tienen miedo. Tienen miedo de lo que somos capaces de hacer si recordamos. Somos los herederos desheredados. Llevamos en nuestro ADN la capacidad de resonar con esa antigua tecnología. Por eso te sientes bien en una catedral, por eso te maravillas ante las pirámides, porque una parte profunda de tu genética reconoce eso, reconoce que la energía libre es tu derecho de nacimiento, reconoce que la enfermedad y la escasez son imposiciones artificiales en un mundo que fue diseñado para la abundancia. Nos han convertido en baterías de trabajo, nos han enseñado que la vida es sufrir, pagar impuestos y morir. Nos han desconectado del éter y nos han conectado al contador de la luz. Pero el sistema tiene una falla, y la falla eres tú. La falla es que a pesar de 3 siglos de lavado de cerebro, a pesar de los incendios y del barro, tú has llegado hasta aquí. Tú has visto este video, tú has sentido el clic en tu mente, y una vez que ves la verdad, no puedes dejar de verla. Mañana, cuando salgas a la calle, el mundo será diferente. Pasarás por delante del edificio del banco o del ayuntamiento antiguo, verás las columnas gigantes, verás las ventanas a ras de suelo y ya no verás arquitectura antigua, verás la escena del crimen, verás la evidencia. Sonreirás para tus adentros porque ahora conoces el secreto. Eres un espía en la Matrix, has tomado la pastilla roja y no hay vuelta atrás. Pero el conocimiento conlleva responsabilidad. No puedes simplemente guardar esto en un cajón y volver a ver series de televisión como si nada hubiera pasado. Los controladores de la historia cuentan con tu silencio. Cuentan con que pienses, bueno, es interesante, pero ¿qué puedo hacer yo? Soy solo una persona. Ese es su mayor truco, hacerte sentir pequeño en un mundo de gigantes. Pero recuerda, los gigantes desaparecieron. Nosotros seguimos aquí. La verdad es un virus positivo, y tu deber ahora es ser el portador. No te pido que salgas a la calle a gritar, te pido que seas sutil pero implacable. Comparte esta información, planta la semilla de la duda en tus amigos, en tu familia, no les impongas la verdad, simplemente hazles preguntas. ¿Por qué esa ventana está enterrada? Pregúntales. ¿Cómo movieron esa roca sin camiones? Haz que miren, haz que piensen. Cuando suficientes personas despierten, la mentira no podrá sostenerse, el velo caerá por su propio peso. Estamos en el umbral de un nuevo gran despertar. No es un despertar religioso ni político, es un despertar de la conciencia histórica. Estamos recuperando nuestra memoria, y créeme, están aterrorizados. Por eso censuran, por eso ridiculizan, por eso ocultan los resultados de búsqueda, porque saben que su tiempo se acaba. La era del engaño está llegando a su fin, y la era de la revelación está comenzando. Y tú, que estás escuchando esto, eres parte de la vanguardia silenciosa, eres la resistencia silenciosa. Esto no es el final del canal, es solo el comienzo. Tenemos miles de edificios que analizar, cientos de mapas que decodificar, innumerables mentiras que desmantelar. Vamos a profundizar en la tecnología del sonido, en la medicina prohibida, en la geografía oculta de la Antártida y en los verdaderos orígenes de las guerras mundiales. Pero para hacer eso, necesito saber que estás ahí. Necesito saber que este ejército de despiertos está listo. Así que te lo pido por última vez, y nunca ha sido tan importante. Suscríbete. Ahora. Activa todas las notificaciones. No dejes que el algoritmo decida qué debes saber. Toma el control. Comparte este video en tus grupos de WhatsApp, en Telegram, en tus redes. Haz que este mensaje llegue a cada rincón del planeta. Si este video desaparece mañana, asegúrate de haberlo descargado o compartido hoy. Mira a tu alrededor.
Mira las piedras, ellas han esperado 300 años en silencio, aguantando el peso del barro y de la mentira, esperando a que alguien como tú, finalmente las escuchara. Hoy las has escuchado. El silencio se ha roto, la amnesia se está disipando. Bienvenido de nuevo a la realidad, bienvenido al mundo real. La historia acaba de empezar, y esta vez nosotros seremos quienes la escribamos. Nos vemos en el próximo video. La verdad nos hará libres. Cambio y fuera.